El Barça pretende fichar a un 9 en el mercado de invierno y Ronald Koeman tiene claro que quiere en sus filas a Memphis Depay. Por ello, esta semana en el escaparate vamos a conocer un poquito mejor al jugador holandés. Memphis Depay comenzó a sonar muy fuerte en la Secretaría Técnica en el momento que Ronald Koeman fichó por el conjunto azulgrana, y es que de su etapa como seleccionador holandés conoce muy bien al delantero y por ello quiere tenerlo en el Barça. Depay ha crecido prácticamente como futbolista en las filas del PSV. En la temporada 2014-2015 fue el máximo goleador de la Eredivisie con 22 goles en 30 partidos. Fue clave para que el PSV se proclamara campeón de Liga 6 temporadas después. Su gran papel esta temporada le hizo dar el salto al Manchester United. No mostró su mejor nivel en la Premier, pero algo curioso es que fue el tercer futbolista que más camisetas vendió en el mundo tras Messi y Cristiano en su primera temporada en el United. Fue en el Olympique de Lyon cuando Depay se reencontró con su mejor versión. Fichó por el equipo francés en 2017 y recuperó su mejor nivel. Fue en diciembre del año pasado cuando su proyección se vio frenada por una lesión en los ligamentos cruzados y no volvió hasta julio para disputar la Champions League. Seguramente cuando estuvo desafortunadamente lesionado aprovechó y le dedicó mucho tiempo a la música, y que no se extrañe lo que os estoy diciendo porque Depay canta y no lo hace nada mal. Mirad. Calling my Uber, that's a PJ. It's a private jet, I mean these days. I don't even celebrate my B-day. Way too busy with getting money with all my PAs. Got a bad bitch, she ain't tryna leave me. Say she got my back but disappear when I need it. I'm not the type of brother to play with. See a lot of people acting like oh yeah. Ha llegado el momento de analizar un poquito más al extremo holandés y para ello tenemos esta semana en el escaparate al especialista en fútbol francés Andrés Honrubia. Bueno, pues Memphis Depay se ha convertido en los últimos años en uno de los jugadores más importantes, por no decir el que más, del Olympique Lyonnais. El extremo holandés, hay que recordar que cuando se marcha al Manchester United es una de las mayores promesas del fútbol europeo, por no decir el que más prometía en aquella época. Ficha por 35 millones por el Manchester United. En Manchester, pues esas comparaciones con Cristiano Ronaldo quizá le perjudicaron, un jugador bastante irregular, un poco indisciplinado, y bueno, pues Jean-Michel Aulas decidió pagar en 2017 16 millones por el neerlandés, y en el fútbol francés pues su estilo de juego ha venido como anillo al dedo, ¿no? Es un extremo que ha madurado mucho su posición, porque antes quizá era un jugador al que le gustaba mucho partir desde la banda izquierda para encarar. Ahora para mí es un jugador más centrado, ¿no? Un futbolista que juega mucho más por dentro, que le gusta combinar con los delanteros, que le gusta ayudar a veces al centro del campo, pero es un futbolista técnicamente muy dotado, que no tiene nada que ver con ese Memphis Depay de Holanda, ¿no? Que era más delgado, tenía menos músculo, le gustaba más encarar, regatear, y el actual pues es un futbolista más tirado a ser un segundo punta que un extremo izquierdo, ¿no? Lo mismo decía en una entrevista en France Football, que le gusta más jugar centrado que partiendo de la banda izquierda. Para mí su mejor posición es partiendo un poco desde la izquierda, pero centrando su posición, ¿no? Aguantando mucho, y ha cambiado mucho su forma de jugar. Ahora es un futbolista que aguanta mucho a las defensas, que le gusta chocar con los defensores rivales, que le gusta también atraer centrales para permitir llegadas en segunda línea. Es un delantero completísimo, que tiene disparo desde larga distancia, que tiene recursos técnicos en espacios reducidos, que tiene recursos técnicos también al espacio, y es un jugador que ha madurado. Prueba de ello es que en el Olympique Lyonnais actualmente Memphis Depay es el capitán del Olympique Lyonnais, Memphis Depay actualmente, y eso hay que recalcarlo porque él lo mismo también lo reconocía en una entrevista, que ha madurado mucho, sobre todo mentalmente, porque es un jugador que las idas y venidas le venían muy mal. Es un futbolista que mentalmente no estaba capacitado para liderar un proyecto. Lo está haciendo en el Lyon desde la marcha de Fekir, aunque también es cierto que ha bajado bastante el nivel, porque hay que recordar que Memphis Depay se rompe los ligamentos en diciembre de 2019, está 7 meses de baja, luego vuelve en Champions y no es el mismo Memphis Depay.
Ahora es un jugador que tiene menos movilidad, más lento quizá, pero mucho más agresivo, ¿no? en el último tercio. Eso quizá para el Barcelona le manda a la amarilla, que es un jugador que para mí no tiene nivel para ser titular en el Barcelona. En el actual quizás sí, porque no hay mucha exigencia, pero en un Barcelona al máximo nivel yo creo que no sería titular. Es cierto que Koeman de falso 9 le ha sacado muy buen rendimiento, es un jugador que falso 9 se mueve muy bien entre líneas, se aguanta mucho con su cuerpo y su tren inferior poderoso, así que yo creo que es un jugador que al Barcelona le va a aportar de revulsivo, de titular no sé si tanto, pero de revulsivo sí, y estamos ante un talento espectacular que ya lo demostró en el Lyon, lo demostró en el PSV, aunque el Manchester United no triunfó. Koeman quiere a Depay para el segundo tramo de la temporada y el jugador está encantadísimo de jugar en el Camp Nou, pero claro, para que llegue el jugador holandés al Barça, primero tendrán que haber salidas. Y sí, el Barça tendrá que vender a algún jugador en enero para poder fichar y así cuadrar cuentas. Depay termina contrato en junio y no ha querido renovar con el Olympique de Lyon porque tiene claro que quiere jugar en el FC Barcelona. Es más, no se ha cortado nunca en hablar de su futuro. Con la baja de Ansu Fati es aún más prioritario el fichaje de un jugador para cubrir la delantera. Veremos qué pasa a partir del 4 de enero, fecha en la que se abre el mercado de invierno.